¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra materia más. En esta ocasión la materia se llama México, nuestro hogar. Es una materia enfocada solamente para secundaria. También está enfocada para las personas que están en INEA o están en la institución a la cual estoy prestando mis servicios. Así es que si eres cualquiera de los dos alumnos, eres muy bienvenida y bienvenido. Recuerda que esto es más que nada una asesoría. Lo ideal estaría mejor estar en un salón de clases porque se puede hacer un poco más dinámico y todos participarían. En esta ocasión solamente soy la única persona que va a participar porque soy yo quien va a leer la información, pero en presencial es mucho mejor. Pero bueno, ahorita por lo pronto va a ser así. Vamos a comenzar de nuevo la evaluación. Vamos a explicar de qué trata la evaluación. La evaluación va a ser muy sencilla. Aquí serían realmente 20. Aquí serían 20. Entonces sería así. México, nuestro hogar, la materia. La participación vale ahora 20%. Así es que cada vez que dejen una participación van a tener en total el 20%. Las tareas o los ejercicios valen el 40%. Es decir, si tú haces todas las tareas y los ejercicios y participas, aún así puedes pasar. También es importante mencionar que en esta ocasión hay video participación. Este video participación es una exposición breve de algunos temas que en su momento les comentaré qué temas serán. Por lo pronto ahorita no hay ningún inconveniente, solamente lo importante sería preocuparse por tareas y ejercicios o participación. Yo sé que posiblemente por ahí hay algunos nuevos, entonces no van a entender eso de la participación. La participación siempre se pone al finalizar la transmisión o cuando tengan tiempo en hacerlo. Recuerden que hay fechas de entrega. Normalmente las fechas de entrega son las siguientes. Hoy es sábado, entonces significa que tienen todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes, todo el martes y todo el miércoles hasta la medianoche para entregar la participación, tareas y ejercicios de cada sesión. Cada semana hay una sesión. La participación, recuerden algo muy importante, tienen que ser 100 palabras como mínimo para que sea válida la participación. Si ustedes hacen menos de 100 participaciones, la participación no es válida. Por lo cual yo les recomiendo que hagan la participación correctamente. Para aquellos que están un poco distraídos y dicen, bueno, pero ¿cómo haría la participación? Vemos en este ejemplo. Yo aquí tengo una hoja de Word. Primeramente, si lo vas a hacer en Word, que es lo más recomendable, es empezar a escribir. En este caso yo aquí puse un texto y lo repetí 4 veces. Y puse la evaluación. En total, si alguien de ustedes hace esta participación así de extensa, realmente toda esta información en total son 180 palabras. Muchos de ustedes pues quieren preguntar, bueno, sí son 180 palabras, pero ¿cómo le hago para contarlas? Si lo haces en Word, tú nomás te pones a escribir tu participación. Después, abajo en la barra azul, a tu lado izquierdo, hay una parte que dice página una de una. Significa que solamente tenemos una página abierta. Y dice aquí 180 palabras. Es decir, desde la evaluación hasta la empresa son 180 palabras. Si alguien pone una redacción así en la participación, obviamente es palomita. Si alguien, por ejemplo, vamos a poner menos. En este caso ya le quitamos un párrafo. En total ya quedan 138 palabras. Si alguien hace así su participación, es palomita. Vamos a quitar por ejemplo, este párrafo. Aquí se ve un poquito extenso, pero son 96 palabras. Aquí sería una tacha y no es válido tu participación. Muchos dirán, pero solamente faltan 4 palabras. No importa, tienen que ser mínimo 100 palabras. Y de esa manera lo pueden hacer. Si alguno de ustedes no lo quiere hacer en Word, se le hace más fácil ir directamente a Classroom y hacerlo. Ahí tendrían que estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así tendrían que estar contando. Así es que esa es la forma. Les recuerdo, el libro está en Classroom y pues es el libro que vamos a llevar a cabo.
durante la asesoría. Así es que vamos a comenzar con la unidad número 1 y la pregunta es, ¿tenemos memoria? La verdad, esta materia está muy interesante porque trata entre historia y entre cosas que a lo mejor no nos tocó vivir o algunas nos tocó vivir y somos parte de la historia. Tan solo de entrada la unidad 1 ya te muestra algunas imágenes que algunos de ustedes posiblemente ya como que dijeron, oh, esa imagen recuerdo haberla visto. Por ejemplo, esta imagen de actores, Jorge Negrete. Por ahí ustedes están viendo fotografías antiguas, incluso de la SEP y de los libros de texto gratuitos. Entonces por aquí están viendo que pues desde hace mucho tiempo ya se mandaban a hacer los libros de texto gratuito, que yo creo que la mayoría de nosotros llegamos a ir a una primaria pública, primaria que es donde realmente te los dan gratuito, y en secundaria pues sí tendrías que hacer un pago dependiendo ahí el maestro y etcétera, ¿no? Ah, bueno, ustedes ya me acordé que no están en secundaria, sí, perdón. Esto sería para aquellos que, bueno, están en otra materia. Ya me acordé que ustedes obviamente están estudiando la secundaria. Bueno, les voy a decir mi experiencia. Yo sí fui a una secundaria normal de 3 años. Igual también fui a una secundaria pública. Y ahí en secundaria, pues, si alguna vez se lo preguntaban, si también daban libros como en la primaria, la verdad es que no. Al menos en mi tiempo no me tocó que me dieran libros. Ahí uno tenía que comprar los libros de acuerdo al maestro. Ejemplo, si la materia, para empezar, eran más materias que en la primaria y eran más maestros. No era un maestro por todas las materias como en la primaria. En la primaria nos daba un maestro o una maestra y nos daba todas las materias: español, matemáticas, geografía, historia, educación cívica, educación física, y a lo mejor por ahí, dependiendo de la escuela en la que tú ibas, a lo mejor te daban más materias. En la secundaria eran aproximadamente 8 materias o 9 materias, entre ellas me acuerdo español, matemáticas, lo que es biología, introducción a la física y química, educación artística, educación física y el taller. En su momento existían talleres, creo que hoy en día ya los quitaron, ahora son clubs, no sé si regresaron a lo mismo o ya no existen. Pero en dado caso que existan, pues sería el taller o la materia que tú elegiste. En el caso de ustedes están estudiando la secundaria de manera abierta o en INEA. En INEA no existen talleres, es simplemente el módulo o el libro o la materia y ya. Tal vez un poco a lo mejor más fácil porque es de acuerdo a tus horas y no son tantas horas como en la secundaria, son 3 años. Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 1 que dice tenemos memoria. Así es que vamos a comenzar viendo algunas imágenes que se ven muy antiguas. Al menos esta foto se ve un poquito reciente, pero las demás se ven algo antiguas, ¿no? Por ejemplo, esta persona, ¿quién será el día de hoy, no? Y aquí tenemos en el Centro Olímpico Mexicano cuando fueron las Olimpiadas en México. Bueno, vamos a empezar a leer y dice lo siguiente: ante los retos de este milenio, la reflexión acerca de la historia de nuestro país tiene un significado muy especial. Al revisar nuestros recuerdos y algunos testimonios relevantes de la segunda mitad del siglo XX, el pasado cobra vida. Analizar la memoria individual y colectiva nos permite darte un nuevo significado a lo vivido, como reconocer que formamos parte de una nación que se caracteriza por la diversidad cultural, social y territorial, que comparte valores y costumbres y producto de nuestra historia. Vayamos al encuentro. Bueno, muchos de nosotros tenemos diferentes edades, también somos de diferentes lugares, por lo cual vamos a ver que existen cosas diferentes, desde edificios, escuelas, calles, colonias, personas diferentes, a través del tiempo. Empieza el tema hablando del país y los símbolos. Nos centramos en ese tema. Dice, el nombre oficial de nuestro país, es decir, al que tienen ante el mundo, es Estados Unidos Mexicanos, es el nombre oficial. También le llamamos República Mexicana o algunos le llaman simplemente México. Estos 3 nombres son correctos y hacen referencia a nuestro país, reconocido mundialmente por su riqueza natural y cultural. En este tema revisamos la ubicación geográfica de México, algunas características de nuestra diversidad cultural y lingüística, que sería como la forma de hablar. A pesar de que hablamos español, pues también tenemos algunas diferencias con el español de otros países. Los símbolos patrios, que dan unidad y representatividad a su identidad múltiple, es decir, todos los países del mundo pues tienen una bandera, un escudo, conformada por manifestaciones, voces y rostros diversos.
Luego dice, para empezar, aquí nos menciona 2 fragmentos de algunas canciones como El México Lindo, que yo creo que muchos lo han escuchado, o El Creador Mexicano, ¿no? Dice aquí, elige uno de los textos anteriores y escribe en su cuaderno lo que hace pensar o sentir acerca de México, que sería la primera actividad. Sencilla la actividad. Solamente sería con tus propias palabras, que te hace sentir los dos. Voy a poner los 2 cuadros para que sepan de qué página. Aquí en este caso lo único que tienen que hacer es leer este fragmento, y ustedes como persona, pues, ¿qué les resulta? Sería página 17. Página 17. Posteriormente vamos a continuar. Luego menciona lo siguiente. Dice, con personas del círculo de estudio familiares, comente lo que escribió acerca de México. Bueno, esto no lo pueden hacer porque obviamente no estamos en clases presenciales. Por ahí menciona también, ejemplo, México fue la casa de nuestros abuelos y padres, también lo será de nuestros hijos, y ponen más fotografías, ¿no? Esta parte pues no es necesario. Dice aquí, para continuar la reflexión acerca de lo que significa México, es decir, el país, observe el mapa de la página 20 y 21 y responda lo siguiente. Entonces, estas preguntas se van a responder en base a la página 20. Y aparte dice aquí los límites de la República Mexicana, posiblemente responda lo siguiente. Es decir, todas estas preguntas de la página 19 y parte de la página 20 lo van a responder viendo el mapa. Todo el mapa. Entonces vamos a poner respondiendo cuestionario. Vamos a poner aquí la número 2, responder el cuestionario en base al mapa 19, 20 y 21. Todo eso viene ahí la información. Que sería responder en base a esto. Tú vas a poder responder estas preguntas. Posteriormente continuamos donde dice la República Mexicana en el mundo. Por parejas observen el mapamundi o mapa del mundo que se encuentra en la página 28 y 29. En este caso pues ustedes no están en pareja, así es que sería de manera individual. Van a responder igual en base a lo que vean en la 28 y la 29. Todas estas preguntas en base a la 28 y la 29. Que sería prácticamente hasta acá. Sería todo esto. Ven estos 2 mapas y con eso ustedes pueden responder las preguntas de la página 22 y 23. Vamos a poner aquí la número 3. Responder las preguntas de la página 23. Posteriormente la número 4. Pasa esto, ya ustedes lo hacen en su casa. Luego dice, para saber más acerca de la ubicación geográfica de México en el mundo, lea su revista. Esto no lo pueden hacer, ustedes no tienen la revista, esto no es necesario hacer. Y pues esto tampoco porque ustedes no tienen la revista. Así es que se salvaron. Esta información sí la podemos leer y a lo mejor les puede ayudar para responder las preguntas. Dice, la República Mexicana se ubica al oeste del meridiano de Greenwich. En el continente americano forma parte con otros países de la región geográfica conocida como América del Norte. México limita al norte con Estados Unidos de América, al suroeste con Belice, Guatemala y el Mar Caribe, al este con el Golfo de México y al oeste con el Océano Pacífico. Los límites que separan a nuestro país de las naciones vecinas reciben el nombre de fronteras. Las fronteras pueden ser naturales como ríos o montañas. Por ejemplo, el río Bravo en el norte y el río Suchiate en el suroeste del país. Otras fronteras son artificiales, es decir, señalamientos o trazas convencionales que indican el lugar donde termina nuestro país e inicia el otro. Y pues ya en base a estas preguntas ustedes pudieron contestar algunas preguntas. Después menciona, todos somos mexicanos. Dice, a lo largo del tiempo los habitantes de México o de Estados Unidos mexicanos o de la República Mexicana
actual hemos adoptado costumbres y tradiciones de otros pueblos, agregándole algo nuevo y algo nuestro. ¿Usted ha incorporado a su vida diaria prácticas, costumbres o tradiciones de otras familias o poblaciones distintas a la suya? ¿Y por qué? Y obviamente yo creo que muchos de ustedes a lo mejor celebran tal vez otras cosas que a lo mejor en este país no se celebran. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, que es el tercer jueves de noviembre. La mayoría de las personas que viven en el norte del país normalmente suelen celebrarlo, y el centro y sur del país no tanto, porque no es como algo muy arraigado. Otro sería el famoso Tricky Tricky Halloween. Normalmente en el norte como que es más utilizado que en el centro y sur del país, por mencionar algunos ejemplos. Posteriormente dice, al igual que usted, los mexicanos somos resultado del intercambio de costumbres y tradiciones de una gran variedad de pueblos. Y bueno, pues ya sería todo, ¿no? El mapa, ya saben que vienen las preguntas anteriores. Posteriormente aquí dice, observe las fotografías sobre los diversos pueblos que han habitado nuestro país y comente con sus compañeros del círculo, en este caso serían de manera individual, algunas de las características de los mexicanos. Heredamos de nuestros antepasados. Escriba en su cuaderno sus conclusiones. Aquí hay varias fotografías de varias personas de diferente raza, diferente forma física, y pues se ven un poquito diferentes. Algunos pensarían que no son de este país, como por ejemplo ella no parece de este país, ni ella. Estos pues sí se parecen mexicanos, ¿no? Dice, lee la revista, el texto, pero ustedes no tienen la revista, así es que esto se salvaron. Posteriormente vamos a la página 32, dice México y sus símbolos patrios. México es uno de los nombres de nuestro país. ¿Sabes qué significa esta palabra? Para reflexionar acerca del origen del nombre del país, lea y complete el siguiente texto. Utilice información que conozca o investigue acerca de la fundación de México. Y aquí nos pone una pequeña redacción. La palabra México proviene del náhuatl, que significa ombligo. Sichit, de la luna, Mextil. México Tenochtitlan fue fundada en 1325 por los aztecas o mexicas, uno de los pueblos más poderosos del México prehispánico. Así es que esos fueron los primeros que estuvieron en este país, pero bueno, eso fue hace muchísimos, pero muchísimos años. Y aquí nos menciona, cuenta la leyenda que el dios Huitzilopochtli señaló a los aztecas edificar su ciudad en lugar donde encontrarse, ¿no? Y ya es una historia ahí. Posteriormente, la siguiente imagen dice, observe y describe la ilustración. Comente qué relación tiene con el texto que escribió antes. ¿Qué significado tiene esta representación para los mexicanos? Si desconoce de dónde se viene, se desconoce a dónde se va, ¿no? Viene aquí una imagen del águila, ¿no? Dice, ¿por qué piensa que seguimos recordando ese momento de la historia de México? Entonces lo que tienen que hacer es analizar esta fotografía e imagen donde ven un águila, y ya ustedes van a saber por qué un águila y en dónde está la águila dentro de algunos símbolos patrios. Y dice aquí, ¿por qué piensa que seguimos recordando ese momento de la historia de México? Aquí ustedes ponen lo que ustedes crean conveniente, que sería la página 34. Responder la pregunta en base a la imagen. Página 34, ¿no? Muy bien. Continuamos. Lea el siguiente texto, yo lo voy a leer por ustedes y lo vamos a ir explicando. Dice, escudo nacional. Muchos de ustedes han visto el escudo nacional. De hecho, en estos momentos, si ustedes tienen su cartera, su bolsa, han de tener monedas, ¿no? De peso, de 10 pesos, de 50 centavos. Y curiosamente viene ahí el escudo nacional. O a lo mejor ustedes, por alguna razón, van a revisar un poquito su acta de nacimiento y va a venir ahí el escudo. Pero bueno, ¿qué es esto? Dice, el escudo nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en el nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural, posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago. Sujeta con la derecha y con el pico en actitud de devorar una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas de nopal se ramifican a los lados, 2 ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto.
forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en 3 franjas que cuando se representa el escudo nacional en colores naturales corresponde a los de la bandera, que es el color verde, blanco y rojo, ¿no? Y obviamente el escudo en medio, porque si le quitamos el escudo podemos decir que es otra bandera de otro país llamado Italia. Posteriormente dice, conteste en su cuaderno qué relación encuentra entre el escudo nacional y la fundación de México. Entonces pues ustedes ya más o menos tienen una idea. Contestar, bueno, vamos a ponerle responder. Responder la pregunta de la página, sería la página 36. Y lo único que van a hacer es de acuerdo a lo que estamos leyendo o a su criterio. Posteriormente dice, por disposiciones legales, las reproducciones que se hagan del escudo nacional tendrán que corresponder con la descripción de la ley vigente sobre el escudo, la bandera e himno nacionales. Solo podrá ser acompañado con el nombre oficial del país. En este caso se llama Estados Unidos Mexicanos, que formará un círculo superior. Después menciona, revise en el círculo de estudio la respuesta que dé la pregunta anterior. Aquí no hay círculo de estudio. Luego la siguiente pregunta es, ¿qué significa para usted los colores de la bandera nacional? Y ya ustedes responden lo que crean, ¿por qué el color verde? ¿Por qué el color blanco? ¿O por qué el color rojo? Responder la pregunta de la página 36, pero sería la de abajo. Vamos a ponerla aquí abajo. Y ya ustedes, ¿por qué creen que es verde? ¿Por qué no otro color? Puede ser amarillo, blanco, otro color, ¿no? Después dice, lea el himno nacional, después elige un fragmento que llame su atención y subráyelo. Y aquí está el himno nacional de forma completa, donde está el himno nacional, los coros y las estrofas. Luego dice, explique por qué eligió ese fragmento del himno nacional. Ustedes lo único que tienen que hacer es leer este himno nacional y ustedes escojan un fragmento. A lo mejor ustedes escogen este o este o este. Ya que lo escojan, pues aquí lo van a poner por qué escogieron ese, por qué este, por qué no este. Entonces sería responder la pregunta de la página 38, que sería la número 7, que es lo que sigue. Responder la pregunta de la página número 38. Vamos a verificar 38, perfectamente. Después aquí tenemos a dos personas, tenemos dos fotografías que a lo mejor a alguno de ustedes ya como que se le hizo conocido a alguien, ¿no? Dice Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, y no porque tenía la boca negra, era un apellido. Autores de la música y la letra de nuestro himno nacional. Entonces, el del lado izquierdo es Jaime Nuno. Él posó para la foto para que ustedes lo conocieran y él formó parte para hacer el himno nacional, que hasta ahorita lo estamos utilizando el mismo, no ha habido cambios. Después Francisco González Bocanegra, igual. Estos dos se juntaron, uno hizo la música, otro hizo la letra, se juntaron y dijeron, este es el himno. Obviamente lo aprobaron y dijeron, pues este es el himno nacional de este país. De ahí hasta la fecha sigue siendo el mismo himno. Así es que gracias a ellos, pues el himno es el que es. Posteriormente dice lo siguiente, revisa las respuestas a las preguntas anteriores. Completa el cuadro con el acontecimiento de la historia de México con el que está relacionado cada uno de nuestros símbolos patrios. Entonces lo único que tienen que hacer es llenar estos 3 cuadros. El símbolo patrio sería escudo nacional, bandera nacional, himno nacional. Y aquí van a poner el acontecimiento histórico con el que está relacionado. Es decir, ¿por qué el escudo nacional? Pueden investigar de lo que se dijo en este libro o otros libros. Entre mejor lo hagan, mejor puede ser la calificación. Así es que pues aquí nomás investigan algo breve de por qué surgió el escudo nacional. Aquí la bandera nacional sería los colores y aquí el himno, que ya alguna parte ya la hicimos. Entonces sería complementar. Vamos a poner aquí número 8. Complementa el cuadro de la página 39. Ese es el cuadro que ustedes tienen que complementar. Posteriormente dice lo siguiente.
Si conoces a una persona que haya viajado a otro país, pregúntale qué ha sentido o en qué ha pensado al ver en el extranjero nuestra bandera o escuchado el himno nacional. Esta, si por alguna razón la pueden responder, lo hacen. Si no, pues no hay ningún problema, ya que yo desconozco si alguno de ustedes tiene algún familiar que viva en otro país. Pero bueno, si se puede, adelante. Vamos a esperar a que pase el avión. Está pasando el avión en estos momentos. Vamos a esperar que pase. Vamos a ver si ya nos dejan las personas que están viajando en el avión. Ya para terminar esta parte dice, recordemos, el escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional son los símbolos supremos de los Estados Unidos mexicanos. En los tres se resumen aspectos importantes de las distintas etapas de la historia de nuestro país. Los símbolos patrios son la representación de la historia de nuestro país, de la historia que inicia con el largo peregrinar de tribus que viajaron al centro de nuestro país. Estos símbolos nos dan una identidad ante propios y extraños, se refiere a extranjeros obviamente, y en conjunto con nuestras tradiciones y creencias son la herencia de las raíces de nuestro pasado y de nuestro presente, y amplían las posibilidades para imaginar y crear un futuro mejor para todas las culturas que existen en México. Bueno, vamos a continuar. Tema número 2, de memorias e historia. Dice, cada uno de nosotros a lo largo de la vida ha participado en la historia de nuestro país con acciones tan sencillas como adquirir productos hechos en México, votar, obviamente ustedes, bueno, algunos son menores de edad, obviamente todavía no votan, apoyar a nuestros compatriotas cuando han sufrido algún desastre natural. Estos acontecimientos que parecen insignificantes van definiendo junto con la acción de millones de mexicanos nuestro presente y nuestro futuro. En este tema te vamos a invitar a reflexionar sobre cómo tu vida, la de tu familia y la de tu comunidad se entrelazaron con la historia de nuestro país en los años 50 y 70. Prácticamente diríamos que los que estamos en este momento en el aula virtual, pues no estábamos en esa época, así es que pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Pues dice lo siguiente, dice, vamos a leer la historia y vamos a anotar una opinión, pero vamos a leer primeramente la historia. Fíjense lo que dice, en 1962, una brigada de salud visitó por primera vez la Sierra Norte del Puebla para aplicar casa por casa la vacuna contra la poliomielitis. Varias mujeres del lugar, temerosas de los efectos de la vacuna, cerraban sus puertas y ocultaban a sus hijos. Juana, una de las mujeres más peleoneras, se acercó a los brigadistas para preguntarles sobre su labor y los efectos de la vacuna. Después de varios minutos de dimes y diretes, Juana salió corriendo a buscar a sus 6 hijos. Con el cinturón, no me imagino. Al ver la actitud de Juana, las demás mujeres hicieron lo mismo. Ello evitó que los niños de esa comunidad se enfermaran de poliomielitis. Estas pequeñas acciones ayudaron a que, en la actualidad, no se hayan presentado ningún caso de poliomielitis en nuestro país. Fíjense cómo es la historia. En 1962, digamos que la enfermedad que estaba en ese momento era un poquito más peligroso para los niños, era esta enfermedad, y con una vacuna que ya se tenía, se podía obviamente quitar. Más sin embargo, estamos en el 2020-21 y resulta que hoy existe una pandemia que es histórica para todos los que estamos en este momento, en este planeta llamado Tierra y en este país. Las cosas cambian después de muchísimos años. Aquí lo único que tienen que hacer es responder estas preguntas. ¿Qué hizo Juana para superar su temor hacia la campaña de vacunación? ¿Cuál fue la importancia de la acción de Juana en la comunidad? Y posteriormente menciona, ¿ha realizado alguna acción que haya beneficiado a su familia o a su comunidad o a su país? ¿Cuál? Ya ustedes ponen si alguna vez lo hicieron. No necesariamente de vacunas, puede ser otra cosa. Al llevarlo a cabo, ¿estaba consciente de sus consecuencias? ¿Cómo cree que nuestras acciones pueden tener un mayor impacto en la vida de las personas que nos rodean y de nuestro futuro? Entonces sería responder las preguntas de esta actividad. Entonces sería la número 9, responder las preguntas de la página. Vamos a verificar la página número 43. Número 43, en base a la lectura.
Posteriormente dice aquí, en alguna ocasión realizó proyectos que hayan influido en la vida de su familia o de los que rodean. Bueno, esto no es necesario contestar. Nuevamente volvemos a ver el pasado. Dice, revisemos nuestro pasado. Así es que vamos a revisar nuestro pasado. Muchas veces pensamos que la historia de nuestro país está poco relacionada con el pasado y que casi no influimos en su desarrollo. Observe las siguientes gráficas que muestran algunos cambios en la distribución de la población mexicana, en la población rural y urbana y el porcentaje de analfabetas en un periodo de los años 50 y 70. Yo sé que muchos de nosotros que estamos aquí en este momento, tanto en el aula virtual, la verdad ni siquiera estamos nacidos. Pero bueno, vamos a ver la historia. Tenemos aquí un mapa de la República Mexicana y está la fecha 50, 60 y 70. 3 décadas importantes de aquella época. Y tenemos, por ejemplo, aquí la población rural y urbana desde 1940 al 70. Lo que está de color como morado es la población urbana. Lo que está de color azul es la población rural. Si se dan cuenta, la mayoría de las personas vivían más en lo que es la población rural. De los años 40, 50, 60, 70, la gente vivía en granjas, en campos, en pueblitos. Y la ciudad casi estaba vacía, se podría decir. Había muy poca gente en la ciudad. Eso era del 40 al 70. Porcentaje de analfabetas en México del 40 al 70. Es decir, personas que no sabían leer o escribir, o las dos cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, de color rosita, mujeres, color azul, hombres. En los años 40, si se dan cuenta, casi el 60% de la población no sabía leer o escribir. Después en los 50, como que pues ya dijeron, oye, tenemos que aprender a leer y a escribir. Entonces empezó a reducir el porcentaje. En el 60, todavía arriba del 30% de la población no sabía leer ni escribir. Y en los años 70, el 20% no sabía leer y escribir. Así es que se fue reduciendo y eso está muy bien. Esto significa que hoy en día casi el 90% sabe leer y escribir. Todavía hay un 10% que no sabe ni qué show, ¿no? Pero bueno, eso va pasando conforme pasa el tiempo. Obviamente va cambiando muchísimas cosas, por lo cual pues eso es importante, que hoy en día pues hay más oportunidad de crecimiento para estudiar, etcétera. ¿Qué cambios hubo en ese periodo? Aquí ustedes tienen que responder qué factores será que empezó a cambiar que la gente sepa escribir y leer y que se cambie de un pueblito a una ciudad. Ya ustedes lo van a responder en base a su experiencia. A lo mejor algunos de ustedes tienen una experiencia. Bueno, no creo, porque ustedes no son tan grandes. Entonces, responder a la pregunta de la página sería número 45. Número 45. Ahí está. Muy bien. Posteriormente, dice, ¿cómo cree que influyeron estos cambios en la vida de su familia o la de su comunidad? Bueno, aquí si ustedes a lo mejor tienen mucho tiempo en donde viven, posiblemente conozcan personas que tienen más tiempo que ustedes y posiblemente puedan responder esas preguntas, ¿no? Dentro de la página 45. Después, esto lo vamos a dejar, esto no es necesario. Después dice lo siguiente. Puede iniciar su escrito con la frase, bueno, eso no es necesario que lo hagan. Y vamos a ver el siguiente cuadro. Dice, observa la siguiente fotografía de la línea del tiempo. ¿A qué acontecimiento de la historia de México hace referencia? Póngale un título y ubíquela en el periodo que comprenda. Observa el ejemplo. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Están dos presidentes, que es 1949, Miguel Alemán Valdés, hasta 1953. Y de 1954 a 1958 está la gráfica. Y está Adolfo Ruiz Cortines, que son presidentes de la República en su momento. Y por ejemplo, en esta fotografía de 1955, esta fotografía es porque esta mujer que ustedes ven aquí, vamos a darle un acercamiento. Esta mujer que ustedes ven aquí fue una de las primeras mujeres que tuvo la oportunidad de votar. Antes, las mujeres de 1954 para atrás, las mujeres aquí en este país no votaban como hoy lo hacen.
Desde 1955 hasta la fecha aquí las mujeres pueden votar. Votar me refiero a que pueden elegir de acuerdo a su experiencia o como ellas creen conveniente un diputado o un senador y ponerle la marquita, ¿no? Eso lo hacen a partir de los 18 años, así es que posiblemente alguno de ustedes sea mujer y tenga menos de 18, obviamente no va a poder, pero a partir de 18 años ya van a poder hacerlo. Pero antes de 1955 eso no se podía hacer, solamente lo hacían los muchachos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es investigar cada uno de estos años si estas fotografías que ven aquí pasaron en algunas de estas. Entonces la primera ya está realizada, que es la votación de las mujeres en 1955. Ustedes tienen que ver cuándo se descubrió o en qué momento ya había televisión. Tal vez no a color, pero sí blanco y negro. Ustedes ya van a señalar en qué fecha. Aquí cuando se empezó a dar libros de texto gratuito o empezó a haber libros de la SEP. Ya ustedes investigan en qué año y lo ponen. Y aquí cuándo fueron los Juegos Olímpicos. No precisamente en México, pero sí que ustedes digan, pues en estos Juegos Olímpicos hubo Juegos Olímpicos en alguno de estos años, y ya ustedes aquí le dan una marquita y lo ponen. Entonces sería prácticamente llenar el cuadro. Vamos a ponerle llenar el cuadro de la página número 47. Y bueno, aquí también ya me acordé, aquí hay más años, sí, porque este se me hizo muy raro que no estuviera acá. Aquí hay más años que pueden señalarlos. Entonces ya ustedes van a dar ahí pueden hacerlo con líneas o a lo mejor ustedes prefieren mejor poner fotografía 1955 y el presidente. Luego fotografía, el año, buscan el año de esto y el presidente que haya sido o este presidente, ¿no? Entonces serían la 47. Llenar el cuadro de la página 47. Llenar el cuadro de la página 47. Bueno, muy bien. Posteriormente dice, ¿cuál de estos acontecimientos crees que ha influido en la vida diaria de su familia y su comunidad? ¿Y de qué forma? Bueno, aquí ustedes van a poner si tienen como referencia o a lo mejor a ustedes alguno de estos acontecimientos les benefició. Van a poner ¿qué beneficio tengo? ¿Qué beneficio tengo? Página número 48. De acuerdo a... No importa que es pasado, porque posiblemente digan, no es que yo no estuve ahí. Pero a lo mejor de esos beneficios que se hicieron antes, ustedes ya lo tuvieron. Muy bien, entonces continuamos. Del campo a la ciudad, las transformaciones de México entre 1950 y 1970. La población de México de 1950 a 1970 creció y cambió de lugar de residencia. ¿Qué provocó esta situación? ¿Cómo viviría la gente estos cambios? Y dice aquí, lea con atención las dos notas periodísticas que aparecen a continuación. Y aquí pues hay algunas fotografías de personas de aquella época o lugares de aquella época. Por ejemplo, la del lado izquierdo es la de trabajadores de petróleo de 1960. Dice, se inaugura moderno complejo petroquímico el 25 de agosto de 1959. Así es que pues ya tiene mucho tiempo cuando sucedió eso. Y dice, el presidente de la República inauguró una moderna planta petroquímica en Azcapotzalco. Es una de las más modernas del mundo y abastecerá la creciente industria manufacturera del país. Quiero aclarar que esta información es en su época. Señaló que esta no sería la única planta, pues se tiene planeado construir algunas más en varias ciudades del país. ¿Habrá sido cierto que después se hicieron más? Nosotros estamos en el futuro y podemos ya si alguien quiere investigar y ver si es cierto que lo que dijo este presidente es real, lo puede hacer, ¿eh? Si alguien lo hace, en la tarea nomás pone investigación especial de si realmente hubo más empresas petroquímicas. Y ya sabe que puede contar más como tarea, en dado caso que alguien lo haga, ¿no? En la fotografía derecha dice lo siguiente. Aumento de paracaidistas en la Ciudad de México el 17 de junio de 1964. La falta de vivienda ha empujado a la gente a buscar un lugar donde vivir. Los paracaidistas, entre su gran mayoría migrantes del interior, se han convertido en el coco de los dueños
de terrenos y de las autoridades. Por el rumbo del Cerro del Judío se comienzan a ver viviendas construidas con unas cuantas láminas y cartones. Voy a explicar un poquito de qué se trata esto de paracaídas. La palabra paracaidistas se refiere un poquito a personas que de repente ven un terreno baldío, que no hay nadie, y dicen, bueno, pues si el terreno no es de nadie, yo llegué, yo me pongo ahí y ya es mío. Hace muchos años eso era como la forma de quedarte con un terreno o quedarte con un hogar. Ves una casa abandonada y dices, pues está abandonada, nadie está, es mío. Y a lo mejor tú le empiezas a acomodar y a meter cosas, ¿no? Eso hace muchos años era como válido. Hoy en día la cosa ya cambió. Pero en aquella época, del 17 de junio de 1964, pues había mucha gente que hacía eso. Y la autoridad pues como que, oye, no puedes hacer eso. Entonces muchas ciudades de aquella época a lo mejor así se poblaron. Imagínense, hace muchos años, obviamente no había tantas casas, era más cerro que casas. Entonces pues muchas personas pueden agarrar prácticamente cualquier terreno, ¿no? Luego dice, de acuerdo con las noticias anteriores, ¿qué ocurriría durante las décadas del 50 y 70? ¿A qué crees que se debió el aumento de los paracaidistas en la Ciudad de México? ¿Qué relación existe entre la creciente migración a la ciudad y la creación de nuevos centros industriales? Comente sus respuestas. Bueno, en este caso no es necesario hacer nada, así es que se salvaron. La de la revista también pues se salvaron porque ustedes no tienen la revista, así es que se salvaron de este cuadro. Posteriormente dice lo siguiente. Observa esta caricatura de la década del 50 al 70 y con sus compañeros del círculo de estudio, en este caso sería ustedes solitos, reflexione de qué tratan, qué nos dicen sobre el gobierno, qué nos dicen sobre los partidos políticos y ponga un título a cada uno y escriba sus conclusiones. Entonces ustedes van a ver esta imagen, por ejemplo, el programa de un tapado y ponen la imagen, aquí parece como un cura, ¿no? Y luego tiene un bastón que dice disolución social. Y pone aquí, no manifestarás en la vida pública ni te reunirás en locales cerrados. Es como si hubieran puesto esa regla, ¿no? No desearás los latifundios de tu prójimo. No verás filmes socialistas. No leerás literatura subversiva. No viajarás a Cuba. No murmurarás contra el gobierno. No ejercerás el derecho de huelga. No pensarás en ideas exóticas. No hablarás mal del gobierno de la revolución y no pedirás justicia ni agitarás. Digamos que esto es como, a lo mejor muchos de ustedes han leído el periódico y de repente ponen imágenes como que le llaman como imágenes de risa o haciendo burla a la política. Entonces me imagino que en esa época hubo un problema. Por ejemplo, lo de latifundios era que antes, hace muchos años, en época, eso es prácticamente del porfiriato, pues aquellas personas que vivían en esa época, pues también recuerden que Porfirio Díaz fue un dictador. Fue algo así como lo que es Fidel Castro, o fue Fidel Castro, lo que es actualmente Kim 1 y Kim 2 y Kim 3 de Corea del Norte, y algo así como Hugo Chávez, o hoy ya se llama el otro, ya se me olvidó el nombre del otro presidente de Venezuela, que es como, son dictadores, es decir, lo que yo diga se hace y punto. Entonces en época de porfiriato pues era dictadura. Así es que todos nosotros no nos tocó. Entonces algunas cosas eran los latifundios y era que le tenías que comprar en ciertas tiendas nomás a él. O sea, hasta eso era abusado el Porfirio, ¿no? Era abusado, ponía sus propias tiendas y también les daba trabajo a las mismas personas, pero les decían, hey, pero compre mi tienda. O sea, prácticamente el dinero era prácticamente de él, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que aquí es todo en esa época era lo que ellos trataban de que la gente no hiciera. Por ejemplo, no viajarás a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba era socialista en esa época de los años 50-70. Todavía estaba, pues obviamente, pues su dictador. Entonces, si alguna persona se iba para allá, a lo mejor le iba a ir muy mal. Entre algunas cosas que ponen aquí, ¿no? No hablar mal del gobierno de esta época de los 50 y 70, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Después pone aquí, el Charro Matías está seriamente preocupado por la oposición. No se puede hacer buena política, dice, si no se cuenta con una oposición fuerte y bien organizada. El Charro tenía la sana intención de quedar bien con el PRI, pegándole duro a la oposición. Pero pone aquí una persona vaquera y como un delincuente. Es que esto de pegarle a la oposición es como quitarle los dulces a un niño. Tal vez nosotros, como no estamos en esa época, por ejemplo, yo la verdad no soy de esa época, ni siquiera existía yo en este mundo. Entonces yo no sé a qué se refieren con el charro,
Estoy igual que ustedes, no sé ni quién es Matías. Me imagino que en esa época, o aquellos que vivieron en esa época, a lo mejor había un personaje de la política que se llamaba Matías y a lo mejor estaba en contra del gobierno. Y por eso hacen ese tipo de caricaturas, pues de alguna manera burlándose, en este caso del PRI. Recuerden que los presidentes de la época del 50 y 70 eran priistas. Entonces, tal vez por eso nosotros ahorita también, hasta yo me quedo así como que no sé quién es Matías, porque yo tampoco no soy de esa época. Y bueno, aquí ponen, pues sí, como que trata del PRI, ¿no? Me imagino que a lo mejor en su momento era una noticia importante de aquella época, ¿no? Y dice, lo más grave del asunto, opina Matías, es que todos los partidos de oposición amenazan con unirse al PRI y a un candidato, con lo que cargada se va a poner imposible. No me queda más remedio que espantarlos. Fuera, fuera, lances un candidato porque ahí ya no cabemos fuera. Bueno, yo creo que eran épocas de elecciones o algo por el estilo, y al tal Matías, pues como que no le caía muy bien al Matías, ¿no? De hecho, esto fue publicado el 22 de noviembre de 1957 en el periódico Excelsior, así es que fue hace muchísimos años, yo no estaba, ni ustedes estaban, así es que bueno, nos vamos a quedar con la imagen que ellos, pues de alguna manera pusieron ahí, ¿no? Sería bueno saber dónde está ese periódico y ver realmente quién era el tal Matías, ¿no? Posteriormente pasa el tiempo y aquí vemos algunas fotografías. Algunas fotografías de aquí sí conocemos a los personajes porque hemos visto las películas. Por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas. De aquí la verdad yo no sé quiénes sean, pero me imagino que fueron famosos. De hecho no viene quién es. Vamos a ver si abajo viene aquí. Aquí porque todavía siguen pasando películas de Cantinflas. Ah, es María Félix. Oh, no podía reconocer a María Félix. Ella era María Félix entonces. No sé quién sea esta persona, pero este sí es... Ah, no, aquí está María Félix y aquí está Cantinflas, no me imagino. A ver, vamos a ver, dice, María Félix y Cantinflas fueron artistas cuyo trabajo se difundió por medio de la radio, el cine y la televisión. En lo particular yo conozco más a Cantinflas, María Félix no tanto, pero fue porque veo películas de Cantinflas actualmente y yo creo que muchos de nosotros hemos visto a Cantinflas, no tanto María Félix porque no suelen pasar muchas películas de María Félix. Pero bueno, en su momento también fue una importante personaje de la historia. Hablando un poquito ya de la historia y también de lo que es lo artístico. Dice, ¿recuerda alguna de sus películas? Describa brevemente en su cuaderno de qué trataban y algunos aspectos de la vida de aquellos años como forma de vestir, costumbres y valores. Esta tarea está sencillita y está bien fácil. Aquí van a poner, yo creo que muchos de ustedes han visto alguna película de Cantinflas, entonces van a dar una opinión de cuál es su película favorita de Cantinflas. Ustedes ponen ahí una pequeña descripción de por qué se les hace la película pues más interesante o qué les gustó. Yo creo que muchas de las películas que hemos visto de Cantinflas más o menos ahí se ve cómo era México hace muchos años. Entonces aquí ustedes ya lo ponen ahí. A mí me gusta la Cantinfla, por ejemplo, a mí me gusta El Barrendero, ¿no? Y ya ponen, me gusta la película del Barrendero porque es una trama donde demuestran que el barrendero, dicen que se robó un cuadro, o etcétera, ¿no? O habrá uno que ponga, no, a mí me gusta el Patrullero 777. Y ya ponen, a mí me gusta porque a lo mejor yo quiero ser policía y quiero ser como Cantinflas, ¿no? O a lo mejor a alguno de ustedes les gustó El Bombero Atómico. Ah, pues a mí me gusta El Bombero Atómico porque yo soy bombero, a lo mejor alguno de ustedes es bombero y por eso. O a mí me gusta El Analfabeta, porque me acuerda a una persona que conozco que no sabía leer, luego aprendió a leer. Y así cada uno pone la película que le gusta, ¿no? Hay muchos, El Extra, El Barrendero, El Patrullero 777, Los Tres Mosqueteros, ¿qué más está? El Padrecito, el Profe, El Circo, A Volar Joven, también está esa. ¿Cuál más? Bueno, estas son de las que me acuerdo, pero tiene más de 50 películas, más de 60 películas. Entonces, pues hay muchas variedades. Yo creo que a uno de ustedes le va a gustar una, ¿no? Ahora, que si te gusta María Félix, pues también puedes poner. Bueno, voy a ponerle aquí de Cantinflas y María Félix. Aunque en lo particular, yo casi María Félix, como no veo muchas películas de ella, la verdad ni siquiera la reconocí en las fotografías. Entonces, pues si conocen a María Félix y alguna película de antes, pues la ponen también, ¿no? Muy bien.
Después aquí menciona esto, luego aquí pone otra fotografía, por ejemplo, de Javier Solís, Jorge Negrete. Y pues la verdad no conozco a este artista, me imagino que es María Félix, no lo sé. Pero bueno, esas son películas, ¿no? Luego menciona, a continuación se presentan algunos valores y costumbres resaltados en las películas y las telenovelas. En un círculo lo que se difundía en la década del 50 y 60. Bueno, pues aquí ustedes tienen que más o menos, ya sea preguntarle a lo mejor a sus bisabuelos, o también le pueden preguntar a su tatarabuelo, ¿no? Y ya encierran ustedes pues la palabra, aquí la encierran y la ponen en el escrito de aquí de la tarea. Bueno, de hecho aquí ya lo puse, pero no me... Bueno, nos vamos a poner hasta aquí nada más. La 14. Bueno, y también responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿son los mismos valores que actualmente difunden los medios de comunicación? Ya le ponen sí o no, o tal vez, dependiendo su respuesta. ¿Qué valores ya no se practican actualmente? ¿Qué valores creen ustedes que ya hoy en día ya no hay? ¿Y qué semejanzas o diferencias tienen con los valores que nuestros padres nos enseñaron? Y ya que ustedes le ponen. Entonces aquí le vamos a poner y también responder las preguntas. La página pues sería 50 y 60. Y bueno, pues incluyen esa también, ¿no? Después dice aquí, lee el siguiente texto y junto con sus compañeros del círculo de estudio contraste las ideas con las respuestas que vienen las preguntas. Bueno, esto no es necesario hacerlo. Esto tampoco. Y esto tampoco. Así es que vamos a leer nomás esto. Ya casi para terminar. Llevamos poquito tiempo de clase. Dice, recordemos que durante las 2 décadas que van del 50 al 70, nuestro país comenzó a dejar atrás su fisonomía rural para adquirir una urbana. Las ciudades crecieron y con ella la industria, los sistemas de transporte, los grandes centros de educación superior y las colonias populares. La política de la industrialización, si bien produjo un crecimiento económico nunca antes visto y mejores servicios de salud, también provocó mayor desigualdad. Los campesinos se vieron en la necesidad de emigrar a la ciudad sin encontrar la mayoría de las veces buenos trabajos ni salarios. Obviamente estamos hablando de la época del 50 y 70, hace muchos años. Además de ubicar los hechos en el tiempo, es preciso establecer relaciones entre ellos, reconocer en qué medida estos han cambiado con el paso del tiempo, o bien si han generado nuevos acontecimientos o modificaciones en otros ámbitos de la vida. Para comprender mejor el pasado de nuestra comunidad y de México, necesitamos tener una actitud de búsqueda permanente, preguntar a personas, como ya les había comentado, le pueden preguntar a su bisabuelo o a su tatarabuelo, leer libros de la época, revistas, periódicos, cartas y otros documentos escritos. También observar fotografías, películas, que yo creo que es como más suave ver películas de la época del 50, 60 y 70, pinturas, dibujos y todos aquellos objetos de los cuales podamos obtener información acerca de los acontecimientos o hechos que han contribuido a transformar la vida de la nación. Muy bien por eso hasta ahorita, ¿no? Posteriormente seguimos con el siguiente tema y vean esta fotografía de esta persona o estas personas. Pues aquí tenemos una fotografía algo antigua, más o menos de la época de los 70, y pues sí se ve un poquito la forma de vestir un poquito diferente en la ropa. Esta ropa se ve como un poquito más como si le hubieran hecho a mano. No se ve tan de máquina, ¿no? Pero bueno, es una fotografía, ¿no? Posteriormente vamos a comenzar con la página número 60, que dice, para empezar, ¿cuántas veces se ha dicho, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello? ¿Cuántas veces se ha sentido con ganas de regresar el tiempo cuando lo único que queda hacer es un recuento de los hechos, o de los daños, diría yo? Muchos de ustedes posiblemente que ya tienen entre, ¿qué? Tal vez 14, a ver, vamos a hacer una cosa, pongan su edad ahí en el chat. Recuerden, se me olvidó decirles desde el principio, hay que poner su asistencia en el chat. Pongan su edad para más o menos ver qué edades hay. Yo sé que por ahí hay uno de 16 años, 18, 20 y más, ¿no? Pues cada uno de ustedes, independientemente de la edad que tengan, ya sea corta o muy extensa, yo creo que algo en su vida dijeron la palabra y lo hubiera hecho. Si lo hubiera hecho, ¿por qué no lo hice?
¿no? Ya sea desde tareas o cosas de la escuela, de su casa, de su familia, ¿no? Pues es así la cuestión, ¿no? Y después te arrepientes aquí hice de los hechos, pero yo diría también que de los daños, ¿no? Dice, escriba su experiencia y díganos qué hace para dejar atrás lo que no fue y ver a futuro. Entonces aquí cada uno de ustedes puede agarrar un tema personal o alguna situación y escriba su experiencia y nos dices qué haces para dejar atrás lo que no fue y ver a futuro. Es decir, si algo no hiciste es porque pues ya no lo quieres hacer, ¿qué es eso que dijiste? Ya no lo voy a hacer y pues ya ni modos, ya no lo hice. Y aquí ponen un ejemplo ya personal de ustedes. Entonces vamos a poner aquí la número 15, la vamos a poner como si lo hubiera hecho. Si lo hubiera hecho. Muy bien, entonces, ¿qué sería la página número 60? Si lo hubiera hecho. Así le vamos a poner, página 60. Después menciona aquí este cuadro. A lo largo de la vida tomamos una serie de pequeñas y grandes decisiones que van definiendo nuestro futuro. En ocasiones, cuando las cosas no resultan de la mejor manera, algunos viven como dañándose por no haber elegido la mejor opción y se lamentan por mucho tiempo. Otros, en cambio, hacen un recuento de su experiencia, sacan lo bueno y lo malo de su pasado y en la siguiente ocasión analizan la situación y toman una mejor decisión. Prácticamente yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, toman una mala decisión, después dicen la voy a cambiar, la voy a renovar y al último les sale mejor la decisión más reciente. Esto le puede pasar a todos o a veces pasa lo contrario, ya no la armaste y bueno, pues ni modos, ahí quedó la situación. Entonces tienen que responder con cuál de las actitudes descritas se sienten identificados, que sería la página número 60, que de hecho ya la pusimos aquí. Entonces es simplemente contestar. Hasta aquí la vamos a dejar. Esta pregunta también, la de qué importancia tiene hacer un recuento de hechos pasados para tomar una mejor decisión, la van a hacer. Y vamos a quedarnos en la página número 61, ya que vamos a hablar de Carlos Fuentes. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce, porque esta persona sí estuvo recientemente. Pero bueno, ese tema lo vamos a hablar en otra clase. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar, solamente haciendo un repaso y resumen de la clase. Estas son las actividades que tienen que hacer. Solamente son 15 actividades dentro de la tarea número 1. Y bueno, pues la clase duró muy poco, hubiéramos durado más. Duró bien poquito la clase, no tenemos mucho tiempo dando clases. Para la otra esperemos durar más de clase, porque hay mucha información muy importante. Es una de las materias más interesantes, la de México, nuestro hogar. Entonces las actividades que están aquí, recuerden, lunes, bueno, hoy es sábado, lunes, martes, miércoles, tienen para presentar el trabajo hasta la medianoche, hora de la Cenicienta. Muchísimas gracias a todas las personas que pusieron su nombre en el chat en la parte derecha. Gracias a cada uno de ustedes y por estar en clase. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.